Bueno, la primera pregunta, ¿qué mecanismos se utiliza para producir noticias? Pues en el portal el50.com, que es el de nosotros, no tenemos noticias como tal, sino que utilizando cosas que suceden en el presente nos remontamos al pasado para recordar estadísticas, anécdotas, eh, historias del fútbol con respecto a cosas que están pasando actualmente. Un ejemplo es hoy juega Flamengo y Junior y Flamengo en la Sudamericana. Entonces, por ejemplo, contamos qué jugadores vistieron las dos camisetas, o podemos hacer un artículo de las veces que se enfrentaron Julio Comesaña y Reinaldo Rueda como técnicos y algo curioso que haya pasado con ellos, los equipos colombianos que han estado en la semifinal de la Copa Sudamericana, cosas así. Entonces no tratamos noticias como tal, sino respecto a lo que está pasando en la actualidad, nos remontamos al pasado. En la segunda pregunta que dice cómo se llevó a cabo la producción de noticias sobre el tema de James y Zinedine Zidane, bueno, hicimos, por ejemplo, un artículo de cuando el propio Zidane tuvo problemas con algunos técnicos. Entonces pusimos a Zidane como la misma situación de James, que tuvo problemas con sus entrenadores cuando obviamente él era jugador. Y también, bueno, eso fue básicamente eso en el trabajo del 5-0. Ya en cuanto a mi opinión sobre el tema de James Zidane y lo que hacían con Mundo Radio, pues simplemente uno se remitía a lo que mostraban ciertos, pues los medios, digamos, de credibilidad, no sé, Marca o algunos otros, lo que escuchaban los periodistas. Y bueno, siempre obviamente pues dudando de las historias o uno creyéndole a la fuente, también con una fuente en Madrid, conociendo algunas de las historias de James Rodríguez, de algo de indisciplina, pero sin tocar su tema personal, sino también diciendo que él tenía responsabilidad en la situación de James Rodríguez. Entonces la producción de noticias es pues más que todo, si uno tiene una fuente cercana al Real Madrid o pues analizando todo lo que dicen los medios. En la tercera pregunta, ¿usted cómo percibe el tema de James y Zidane? Bueno, en un comienzo, obviamente, tener el segundo colombiano en el Real Madrid, pero pues con mayor protagonismo, y luego de la gran alegría que nos dio en el Mundial, su buena primera temporada en el Real Madrid, pues al comienzo uno no entendía cómo un técnico como Zidane no le diera tanta oportunidad, más siendo un jugador talentoso, parecido a él en cuanto a generación de juego y su misma posición. Uno no le entendía y pues como la mayoría de la gente en un comienzo se fue contra Zidane, ya después uno averiguando pues se da cuenta que James tuvo mucha responsabilidad en esto por su indisciplina en el Real Madrid, llegar tarde a entrenamientos, no entrenarse bien, bueno, diferentes cuestiones que en cierta forma le daban la razón a Zidane, pero pues en el campo casi siempre que el técnico lo ponía, pues respondía, ayudó a ganar la última liga, porque casi siempre en los últimos partidos puso el equipo suplente. Y entonces digamos que en un comienzo, pues obviamente uno como colombiano y siendo pues hincha de la selección Colombia, estaba en contra de Zidane, pero ya en el papel uno de periodista, preguntando, analizando, se da cuenta que James no estaba maduro para asumir la 10 del Real Madrid y se dejó llevar por muchas cosas, mujeres, fiesta, eh, bueno, diferentes cosas mentales que a veces el jugador sudamericano o el jugador colombiano no está preparado para vivir ese momento. Y en la última, ¿qué impacto desea que la audiencia tenga a la hora de publicar una noticia y en el tema de James Zidane? Eh,
¿Qué impacto? No, nada, pues digamos, ver los dos puntos de vista y estas historias tan, pues tan mediáticas casi siempre se vienen a saber es con el tiempo, no hay mismo. Estoy seguro que en unos, no sé, 5 10 años, 15 años, alguno de los dos contará más detalles. No sé si James se tiene que arrepentir de algo, no sé si Zidane se tenga que arrepentir de algo, pero digamos que en el momento y en la actualidad los grupos son muy herméticos y no se conocen muchos detalles más allá de oídas, lo que dice un amigo de James, lo que dice algún compañero. Entonces, digamos que el impacto que uno quiere es que la audiencia conozca, digamos, los dos puntos de vista, las posibles razones, pero intentar no, es difícil, pero intentar no defender a James en todo solo porque es colombiano y por todas las alegrías que nos dio. Hay que también ser crítico y ver todos los puntos de vista, porque pues lo más fácil es como siempre decir que como es colombiano no lo dejan y todas estas cuestiones. No sé si necesita algo más. Entonces, pues la primera pregunta es... Preguntar el nombre. Entonces, empieza tú. Bueno. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Tu nombre cuál es? Juan Pablo Coronado. Juan Pablo. Bueno, te queremos hacer unas preguntas sobre el tema que hubo entre James y Zidane, porque vamos a hacer un trabajo de cubrimiento mediático de Win Sports en esa época que estuvo James y Zidane. Entonces te queremos preguntar si tú, en ese caso, ¿qué pensabas? O pues, ¿qué piensas de eso? ¿Tomabas algún partido o pensabas que ambos tenían culpa? O bueno, cuéntanos sobre eso. Yo tomaba partido y yo era partidario en ese momento de que James debía quedarse en el Real Madrid, porque una salida de James del Real Madrid supondría darle la razón a los detractores que él tenía en Madrid y pues era también la oportunidad de demostrar que tenía cabida en un equipo altamente competitivo como lo era el Real Madrid. Digamos que a veces la desinformación que llegaba desde España de pronto cambiaba un poco la agenda informativa que en Colombia se tenía sobre el tema James. En España los periodistas y los medios capitalinos rumoreaban muchas cosas, no se sabía qué era cierto, qué no era cierto, entonces había que tratar esa información con pinzas y que no trascendiera el concepto de opinión más allá de lo deportivo. Entonces a mí sí me parece que en su debido momento la postura que por lo menos, y perdón que hable en primera persona, la que yo tenía no trascendía más allá de lo deportivo, la parte anímica, sentimental, nunca se pasó por mi cabeza tratarla y a mí sí me parecía, en su momento lo dije, que James tenía que continuar en el Real Madrid. Ya que tocaste el tema acerca de los medios españoles y eso, pues nos gustaría preguntarte cómo crees que es la diferencia de los medios colombianos con ese tema al respecto de otros medios, como en el caso español, como en el programa que se vivió acá el 25 de agosto del Chiringuito frente a Saque Largo, sobre qué perspectivas tenían ambos, cómo se cubrió ese tema de James y Zidane como en Colombia, mientras en España cómo se cubría la falta de información que nos diste, que creo que David, eso era lo que más le estaba diciendo al Chiringuito, que pues la falta de desinformación que había ahí en España, las imágenes incompletas que mostraban y eso, entonces pues... Bueno, claramente había, no digamos que una ventaja, sino había un ángulo distinto de la prensa española al cual podían ellos apelar por la cercanía que tenían con James Rodríguez, por la cercanía que tienen con el Real Madrid y por la cercanía que tienen con el cuerpo técnico del Real Madrid. Sin embargo, el tema no era, o el debate no era definir si James es bueno o es malo, si tiene o no tiene cabida en este equipo como el Real Madrid, en torno a la cobertura y al acontecimiento que tú referenciabas del 25 de agosto. Ese no era el tema. El tema era que el tratamiento de la información que hacían ellos era tendencioso y era manipulado en aras de propiciar una salida de James del Real Madrid. Cuando el director técnico recién pues estaba empezando a perfilar el equipo porque era el inicio de la temporada, porque ocurrían muchas cosas, había jugadores del Real Madrid que estaban haciéndolo de muy buena manera,
porque James se había lesionado, porque de pronto en la selección colombiana de fútbol no estaba pasando un buen momento. Entonces era ese el debate, el por qué solamente se fijaban cuando James hacía un puchero, por qué se fijaban únicamente cuando James miraba para otro lado, se reía con un compañero en el banco y el equipo estaba perdiendo, y por qué no se fijaban, por ejemplo, cuando James hacía un buen pase, cuando James celebraba el gol con sus compañeros, cuando James saludaba al técnico y ese tipo de cosas. Entonces ahí se centró el debate, obviamente entendiendo y con el atenuante de que en España tienen más cerca la información, y eso sirvió también de colofón para decir, ustedes tienen tan cerca la información que ni siquiera la saben usar, ni siquiera la están usando, la están manipulando, y eso no está bien. Okay. ¿Tú crees que en serio había persecución de los medios españoles a James? De los medios españoles, no. De algunos periodistas, yo creo que sí. Yo creo que sí, pero no tanto contra James, sino contra, de pronto, a mi modo de ver, contra la manera en que en ese momento se manejaban las cosas en el Real Madrid. Y obviamente tenían que tomar un chivo expiatorio, y ese chivo expiatorio pues es el jugador que fue Balón de Oro del Mundial de Brasil 2014. Entonces, una persecución contra James como tal, no. Lo veo más por el lado de querer ganar más clics, de prender más televisores y de vender más periódicos. Ok, o sea que para ti, o sea, digamos, el problema con Zidane era la forma en que trataba a James o que no lo pusiera a jugar, porque algunas personas se enfocaban en que el problema era, no, pero es que no mete a James y James es muy bueno, pero pues uno tiene que entender que el Madrid es un equipo muy competitivo, sino que mucha gente le critica es que diga en cámara que James es muy importante y que todo esto y después no lo ponga a jugar. Entonces para ti, ¿cuál era, o sea, cómo describirías o qué tal te parece esa actitud del entrenador? Es que el entrenador maneja códigos y el entrenador no puede salir a una conferencia de prensa a matar a un jugador, en el buen sentido de la palabra, ¿no? El entrenador maneja unos códigos de vestuario y maneja unos lineamientos para poder darle manejo a la plantilla y entrenamiento invisible a la plantilla. ¿Y eso qué implica? Que el entrenador no va a salir a una conferencia de prensa a decir, yo no tengo a James en mis planes, James es muy mal jugador, a James no lo pongo porque se me dificulta esto y esto de él, ¿verdad? Porque no tolero esto y esto de él. No, es un manejo que hace el entrenador, y ya lo que sucede en la cancha es también la forma en que el entrenador también habla, ¿no? El entrenador, me parece, de pronto, no ha sido sincero con James en las conferencias de prensa, pero a mí me parece que en la parte interna del equipo, y cuando pone por encima de James a 2 y 3 jugadores, teniendo un primer, segundo, tercer y hasta cuarto suplente por encima de él, yo creo que ya es suficiente mensaje para decirle a James, te tienes que esforzar más en las prácticas, tienes que ser más efectivo, tienes que definir los partidos. Entonces allí me parece que ese es el lenguaje en el cual el técnico le habla al jugador. Ahora, si el jugador y el técnico tuvieron diálogo en el vestuario y el técnico fue sincero con él y le dijo, ve buscando equipo para la siguiente temporada, eso solo lo saben el técnico y el jugador. Ya el resto es pura especulación. ¿Crees que también había como un tema como de inmadurez como acerca de James o algo así? En el contexto de que James, por ejemplo, terminaba un partido de la Selección Colombia, lo entrevistaban y él siempre decía como, yo acá en la Selección Colombia siempre estoy feliz, yo acá juego hasta cojo, como eran como dardos hacia el Real Madrid, o ¿qué crees ahí? Que eso también pudo como contribuir como a una mala relación entre Zidane y James. Bueno, James Rodríguez es un chico de apenas 23, 24 años. Es un jugador que en la parte futbolística está adquiriendo una madurez importante, pero me parece que tiene la personalidad y el manejo con los medios para saber administrar ciertas circunstancias. ¿James ha tenido salidas en falso con los medios? Sí. En el Mundialito de Clubes ocurrió, cuando diciendo que no sabía qué iba a pasar en el siguiente año, si iba a jugar, si no iba a jugar. Esa fue tal vez la única salida en falso que yo le vi a James, cuando en el Mundialito de Clubes se despachó. Pero de todas maneras, a mí me parece que el mejor lenguaje que empleaba James era en el campo de juego. Cuando James entraba a la cancha, la rompía. Buenas asistencias,
buenos goles, inclusive tenía mejores asistencias y mejor cantidad de goles que muchos jugadores que habitualmente eran titulares en el Real Madrid. Las cifras lo dicen, eso no es un secreto. Entonces, a mí lo que me parece es que James Rodríguez llegó tal vez en una edad muy temprana al mejor escenario posible, al mejor club del mundo. Y mantenerse a su edad sí es más complicado, no cabe la menor duda. Pero de todas maneras es un jugador de selección, es un jugador que ha sido campeón con Porto, que ha jugado en Argentina, que ha superado muchísimos inconvenientes y no me parece que sea sus actitudes inmaduras o que hayan en algún momento comprometido al cuerpo técnico de Zidane con algún roce o algo, me pareció. Sí, muchas gracias. No, a ustedes. Gracias. Bueno, el mecanismo o los mecanismos para producir noticias en Deportes W son los mismos que creo que utiliza cualquier medio de comunicación de cualquier tema para producir noticias, es decir, consultar fuentes, hablar con directores técnicos, con agentes de jugadores, con preparadores físicos, con los mismos jugadores y tratar de tener las noticias de primera mano y por supuesto pues consultar otros medios de comunicación que nosotros consideramos que son válidos para tener información, es decir, periódicos y publicaciones serias en Colombia y en otras partes del mundo, emisoras de otras partes del mundo y de ahí, digamos, sacamos las noticias que damos cada día en el programa. Bueno, sobre el tema James y Zidane, yo creo que nosotros nos limitamos simplemente a dar las noticias que provenían de fuentes oficiales, es decir, simplemente si James jugaba o no jugaba y lo que dijera Zidane al respecto, siempre pasamos en el programa las ruedas de prensa de Zidane y lo que decía el técnico de manera oficial y esas eran las noticias que dábamos, lo demás me parece que eran simples especulaciones y cosas que no son noticias, eso no es noticias sino chismes que se fueron alimentando y hipótesis que tenía la gente sobre si lo quería o no lo quería, pero pues eso no es una noticia. La verdad lo único que hicimos fue reproducir las ruedas de prensa y dar la información oficial que llegaba al Real Madrid sobre si James jugaba o no. De resto, temas personales o especulaciones pues creo que no venían al caso y procuramos no darlas. El tema de James y Zidane lo percibí como una novela que se montó acá en Colombia que trascendía lo deportivo. O sea, si Zidane era el técnico, si no lo ponía era porque le parecía que James no era bueno y punto. Para mí ahí se terminaba la historia. Decir que lo quería o no, creo que era mera especulación. Creo que no hay un periodista en Colombia que sea amigo de Zidane como para poder afirmar con certeza que quería o no quería a James. Todo eso entra dentro de la mentira, del chisme y los inventos. Entonces, a mí me pareció un tema, la verdad, además se volvió bastante cansón y monótono. Simplemente el tema era pues que no lo ponía a jugar porque no le parecía que era suficientemente bueno para ser titular. Punto, hasta ahí llega el tema y él tendrá sus razones que nunca quiso dar. Sí me parecía raro que Zidane afirmara que James le parecía un gran jugador y que contaba con él y después no lo ponía. O sea, lo cierto era que no le parecía un gran jugador y ya está, pero entrar en el campo personal y todos los cuentos que se echaban, la verdad, termina volviéndose harto y eso no era más que chismes que no tenían nada que ver y la prueba fue que se volvió una cosa ridícula, los insultos a Zidane en redes sociales y cosas de ese estilo que no tendrían por qué haber pasado y que lo que demuestra es una falta de cultura y de comportamiento nefasto por parte de los colombianos. Por último, cuando publicamos una noticia, yo no deseo que tenga un impacto particular en la audiencia, simplemente pues se trata de informar a la gente. Si les interesa bien, si no, pues seguramente no irá en el programa, pero no me interesa, digamos, que tenga ningún impacto ni publicamos noticias para que la gente nos comente o nos diga cualquier cosa o todo el tema de las redes sociales. Esos son temas secundarios, simplemente uno cuenta las noticias para informar
no pensando en el impacto que va a tener o no en las personas. Lo que uno trata de que tenga un impacto son más bien las entrevistas o cuando uno tiene algún invitado especial, eso sí, pero las noticias no son más que informar y la verdad es que uno no espera ningún impacto particular en las personas, simplemente que se informen y ya. Y pues volvemos al mismo tema, con el tema James y Zidane, pues era dar noticias, informar y listo. De ahí no pasa la cosa, lo demás ya son chismes y otras cosas y que lo comente la gente, eso no, eso es irrelevante.